ustedes para agradecerles de poder compartir justamente esta iniciativa legislativa que si bien está presentada hace aproximadamente un año, cuando empezamos a ver que los precios en los supermercados iban creciendo de manera considerable, entendíamos que este es el momento cuando sabemos que la suba de determinados alimentos fue noticia, es noticia, y que entendemos que también podría ser un aliciente, un alivio a las economías locales, tanto de quienes producen y emprenden en nuestra provincia como de los consumidores chaqueños. Es para que lo entienda la audiencia, para que los productos locales, tanto chaqueños, locales, regionales, tengan una ubicación más accesible, ¿no? Por supuesto, por un lado, porque entendemos que al diversificar la competencia también hay diversidad de precios. Claro. Y por un lado, favorecemos a los productores locales, a aquellas cooperativas, que hoy hay muchos productores que se han conformado en cooperativas justamente por eso, porque entendieron que era la única herramienta que tenían que ante tanto ajuste y ante tanta recesión, poder organizarse en esta herramienta que te da el cooperativismo, te permite también diversificar las posibilidades de producción. Como te decía, la agricultura familiar se va a ver beneficiada con esto, se va a ver beneficiada aquellas cooperativas que están trabajando con productos alimenticios, aquellas mutuales que están trabajando con productos alimenticios, porque al priorizar o al tener identificadas una góndola de productos chaqueños, también nosotros tenemos la posibilidad no solo de darle una mano a quienes producen en nuestra provincia, sino también de que los consumidores tengan una variedad y que a nosotros no nos marquen las grandes marcas el destino de los precios. ¿Cómo está avanzando esta iniciativa? Lo queremos poner en agenda fundamentalmente porque esta iniciativa está en la Comisión de Industria. La Comisión de Industria, como tantos otros proyectos, este proyecto de la ley de góndolas está, como te decía, en la Comisión de Industria, pero hay proyectos muy importantes para las economías de los hogares, como la ley de góndolas, pero tenés la ley que prevé el boleto del colectivo, que solo sube en función de cómo va subiendo el índice de inflación o cómo van subiendo los sueldos, sobre todo, que me parece que es fundamental. Si tu sueldo no sube, ¿por qué va a subir el agua? ¿Por qué van a subir por qué va a subir la luz un 100%, un 700% si tu sueldo sube un 5%, ¿no? Entonces hay proyectos de esas características que entendemos pueden dar un alivio a las economías locales, a las economías de los bolsillos, de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad, de nuestra provincia, y que pueden dar cierto orden a tanto desorden que se está generando en aquellos hogares que hoy se preguntan cómo hago no solo para llegar a fin de mes, sino cómo hago para comprar harina, cómo hago para comprar el aceite. Leíamos, sin ir más lejos, que el aceite, el precio del aceite, la harina va a subir ya un 7%, eso está instalado, lo vienen instalando las grandes marcas y los grandes supermercadistas, y por eso nosotros entendemos que es el momento de dar esta discusión, de instalar la discusión en el recinto, pero instalar también en la sociedad, que sepa que hay herramientas que defienden los intereses de los consumidores. En principio, para las cadenas de supermercados locales, supongo, porque las grandes cadenas va a ser más complejo. Por supuesto, hablamos de las grandes, de los supermercados locales. En alguna oportunidad hubo políticas destinadas a eso, donde existían aquellas góndolas de precios cuidados, con un mecanismo de subsidio y de intercambio a partir de convenios que se firmaban los supermercadistas con el gobierno provincial. Estamos hablando alrededor del 2021 también, en contextos de crisis, porque recordemos que 2021 fue un contexto de crisis económica, sanitaria, resabio de la emergencia sanitaria producto del COVID, y se han llevado adelante ya herramientas
no solo del Poder Ejecutivo, sino también legislativas, para poder dar cierta contención a aquellos sectores que se veían perjudicados por la situación económica producto de la pandemia a nivel mundial. Entonces, digo, si existen esas herramientas, si existen leyes, porque muchas veces no se sabe la tarea del legislador, que nosotros más allá hoy en mi rol de oposición, más allá de tener un rol de oposición, de hacer escuchar aquellas voces silenciadas o acalladas, también trabajamos sobre proyectos propositivos para poder atender estas demandas. O sea, nosotros somos la voz, pero también llevamos adelante y tratamos de ejecutar eso y presentamos proyectos y venimos trabajando, como también el proyecto de tarifas justas que tuvimos la oportunidad de conversarlo acá. Entonces, es poner en agenda estos proyectos que puedan generar la discusión en la Cámara de Diputados, que no dilatemos estas discusiones. Lo escuchaba, creo que con ustedes, a Karim Peche, Sí, ayer. diciendo justamente esto, que había que encontrar el punto donde nosotros podamos discutir los problemas que realmente le interesan a la gente. Te llevo a otro ámbito, Marila, que tiene que ver con una reunión prevista con los gremios docentes. Hoy recientemente estuvimos reunidos. Esta es una reunión pautada que los gremios la habían solicitado hace un par de meses. Nosotros logramos que se los pueda atender en el marco de la reunión ordinaria de la Comisión de Educación. Hoy hemos escuchado la demanda de los sindicatos que tiene que ver con, por un lado, que el gobierno provincial los escuche. Hasta ahora solo se han manifestado a través del ámbito legislativo, tanto en reuniones informales con los integrantes, diputados y diputadas, integrantes de la oposición, como lo hemos hecho la semana pasada cuando hemos convocado la reunión extraordinaria y no nos han dejado sesionar, teniendo incluso el quórum, no nos han dejado sesionar en esa reunión extraordinaria para atender la demanda específica de los sindicatos por temas salarios y fundamentalmente cláusula gatillo. Nos llevaban la propuesta de hacer de la cláusula gatillo una ley. Herramientas también legislativas que ya estaban dando vuelta, hay que decirlo, que nosotros hemos presentado después de esa reunión. Los 17 diputados y diputadas que hoy somos parte de la oposición, de los distintos bloques, de los distintos sectores políticos, hemos presentado la ley, la herramienta legislativa que pide que se haga ley la cláusula gatillo, ¿no? Esto, una solicitud que hoy nos han reiterado los sindicatos, ya con el oficialismo presente y dando quórum. Por supuesto que a la hora de discutir el proyecto de ley específicamente, el oficialismo despachó en cartera y nosotros despachamos despacho aprobatorio como para que pueda seguir su proceso dentro del circuito legislativo. Eso, como está compartido con la Comisión de Hacienda, el día lunes de la semana que viene se va a discutir en la Comisión de Hacienda y la Comisión de Hacienda, su presidente, el diputado Giocker, decidirá, porque ellos tienen mayoría, si van a dar quórum o no van a dar quórum, para poder tratar específicamente este tema que entendemos a pedido de los sindicatos y a pedido también, vuelvo a decir, hoy reiteraban los sindicatos y nosotros hemos recolectado más de 8 proyectos, entre proyectos de resolución, proyectos de ley del 2020, 2021, 2022, de distintos legisladores, pero sobre todo y fundamentalmente del actual gobernador, proyectos de resolución generando preocupación en ese momento, manifestando preocupación por el tema de cláusula gatillo cuando en pandemia no se continuaba con el pago de la cláusula gatillo. Hay, la verdad que cinco proyectos de resolución del actual gobernador firmados por él, un proyecto de ley que habla de la cláusula gatillo del 2021 de Roy Nikisch. Así que en ese marco de lo que ellos han defendido en su momento, nosotros entendemos, hoy estamos ante una crisis económica tremenda para todos los sectores. Recién hablábamos del impacto que tienen las economías de los hogares,
justamente no solo la recesión, sino también el impacto en los salarios, esa recesión en el impacto en los salarios de los docentes, de los trabajadores del sector público, de la salud, hoy se ven realmente disminuidos por la suba de los precios. Entonces, no atender a un sector con el que se ha hecho campaña durante tanto tiempo, la verdad que deja mucho que desear. Entonces ahora, y en función de lo que dijo, porque también lo dijo el diputado Peche hoy en la Comisión de Educación cuando pidió la palabra, dijo que hay que buscar el punto de acuerdo, el punto de inflexión donde todos trabajemos para estos sectores, que él no está en contra de estos sectores, nadie está en contra de estos sectores, entonces creo que es el momento. En la agenda entonces continúa para seguirla de cerca. El lunes vamos a tener entonces novedades a ver qué va a pasar con la Comisión de Educación. El lunes, nosotros ya en la Comisión de Educación, hoy hemos llevado adelante un despacho de mayoría, porque éramos mayoría los integrantes de la comisión, se fueron levantando del oficialismo, los diputados que estaban presentes, integrantes de la comisión, se fueron levantando, entonces quedaron muy pocos. Diputados del oficialismo, por ende el despacho fue en mayoría, el nuestro, es decir que el proyecto con despacho dividido pasa a la Comisión de Hacienda, que lo va a tratar el lunes. Bien. El lunes intentaremos que estén todos los diputados que puedan estar presentes, generando justamente este compromiso del que hablaba el diputado Peche, que también es integrante de la Comisión de Hacienda, así que entiendo él va a estar para al menos despachar en contra, pero va a estar presente, va a dar quórum para que se discuta en el seno de la Comisión de Hacienda. Los sindicatos también solicitaron formalmente a la Comisión de Hacienda se los reciba, así como los hemos recibido nosotros en distintas oportunidades. Y después, por otro lado, han manifestado también los trabajadores del sector docente a los legisladores del oficialismo que hagan de puente para que el gobernador los pueda escuchar en primera persona, para que la ministra de Educación los pueda escuchar en primera persona, porque hasta ahora solo han hablado con legisladores, nunca en ninguna instancia han hablado con el Ejecutivo para poder ponerse de acuerdo en las pautas salariales, porque entendiendo que la cláusula gatillo no está dentro de las pautas salariales, de las discusiones salariales. Esto va por otro camino que complementa, por supuesto, la discusión por el salario. La discusión por el salario, el Ejecutivo la tiene vedada. Totalmente. Es un tema que, como le decíamos, estamos siguiendo muy de cerca desde acá, desde todo el Grupo Ciudad. Mariela, te llevo a otro ámbito. Octubre tenemos elecciones. Ayer estábamos conversando también con Rodrigo Campo, hablábamos de cómo se está preparando Fuerza Patria. Nos anticipaba que el viernes vamos a tener un punto muy importante, ¿no? En el PJ, un encuentro muy importante. Esperemos que se pueda dar porque me parece que es importante que nosotros como el espacio más mayoritario que hoy representa a la oposición, las voces más representativas de la oposición en el Chaco, podamos dar un mensaje no solo de unidad en el marco de lo que se está viviendo, sino también que tenemos la capacidad de pensar en distintas oportunidades que pudimos conversar, yo te lo decía, en pensar ese proyecto que pueda devolverle la esperanza al pueblo del Chaco, al pueblo que uno va recorriendo y cada vez está más desesperanzado, al que vemos que se le está desmoronando su vida. No solo cuando va al súper y no puede comprar nada, o al almacén del barrio no puede comprar nada, sino cuando se cierran esos kioscos que se sostienen apenas. Entonces nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias, la discusión y el encuentro que se puede concretar en el partido justicialista. En ese marco justamente es para poder dar ese mensaje, no solo en el marco de la necesidad de un mensaje de unidad interno, sino también que somos un gran espacio que le va a dar pelea a estas políticas tan crueles de ajuste y de perversidad. Lo decíamos, también lo conversamos en otras oportunidades, hay una palabra que va a sonar mucho y genera mucha controversia. Está pasando en Buenos Aires, en las elecciones que son en septiembre, pero por supuesto octubre también tiene mucho que ver, que es la palabra testimonial. Genera un poco de inquietud en el electorado, ¿no?
Por supuesto, se generan inquietudes. A ver, también entendemos nosotros que los contextos en los que se están dando estas discusiones son contextos muy adversos. Son contextos en los que hay que poder poner los mejores jugadores que tenemos para dar la discusión en la cancha, para poder dar la discusión en el territorio, para poder dar la discusión con propuestas concretas, para poder dar la discusión y estar, creo yo, a la altura de las necesidades de quienes hoy la están pasando mal, porque pensamos, si nosotros nos concentramos en pensar en determinadas coyunturas de hace unos meses o en coyunturas que se van dando que son solo políticas, tal vez muchas veces internas, nos estamos olvidando de que la verdadera discusión se tiene que dar con quienes hoy están financiando políticas educativas, por decirte, como los comedores escolares. La discusión tiene que estar puesta ahí y nosotros tenemos que poder lograr generar esos ámbitos con los mejores perfiles para dar esas discusiones. Para la discusión concreta es con quien está en casa de gobierno, de financiando programas que son fundamentales para la gente. Claro, totalmente. Por eso digo, se genera una controversia. Es algo que vamos a seguirlo igual de cerca. A ver, como lo decías vos, siempre es bueno tener a la figura en cancha, ¿no? Pero anunciar un partido con Messi y que no juegue Messi no es el mismo resultado. Será también cuestión de aclarar muchas de estas situaciones. Hablamos de polarización, que es otro de los temas que se va a hablar mucho, es algo que se plantea en todas las elecciones. Me interesa saber cuál es la lectura que haces, Mariela, con respecto, bueno, yo hablábamos en otras oportunidades también de todos los intentos que se hizo, lo logró en gran medida, pero no logró una unidad con algunos frentes que se fueron conformando a la par del peronismo. Yo creo que también que quienes no terminaron de cerrar en términos de esta gran unidad en la diversidad que planteamos nosotros, también tienen que dar la posibilidad, o sea, se tienen que dar la posibilidad de discutir. Yo en lo personal creo que no son momentos en los que las divisiones o las discusiones internas se planteen o se plasmen electoralmente en esta instancia. Sí me parece que hay que dar discusiones, soy de las que siempre está tratando de abonar a esta discusión que nos permita pensar justamente en la gente. A mí me preocupa muchísimo el poder pensar en la gente, de qué manera nosotros devolvemos herramientas a un pueblo que está perdiendo no solo con el poder adquisitivo, sino también con la pérdida del empleo, dignidad. Entonces, ¿de qué manera nosotros, en este contexto donde está pasando, donde se está reprimiendo a jubilados y jubiladas, a los adultos mayores, donde estamos discutiendo si le quitamos recursos a las personas con discapacidad? Entonces, a la salud, me parece que son momentos donde las discusiones no pasan por los personalismos o por los espacios que uno puede llegar a ocupar o le corresponde ocupar en función de su trayectoria, en función de sus miradas, sino que las discusiones se tienen que dar en función del proyecto político que está del otro lado, que está desarmando la vida de la gente y está haciendo que quienes tienen que confiar en nuestro proyecto estén perdiendo dignidad. La dignidad humana es lo que hoy está en juego, me parece. ¿Considerás que los encandiló un poco 2027, antes de octubre? No, yo creo, vuelvo a decir, me parece que son todas discusiones válidas, creo que no son los momentos. Nada más, creo que no son los momentos, todas las discusiones internas son válidas, me parece que hay momentos que requieren de oportunidades y esta no es la oportunidad de debatir eso. Tenemos hacia adelante la oportunidad de debatir qué provincia le vamos a ofrecer o qué proyecto de provincia le vamos a ofrecer a quienes tengan que volver a elegir entre un proyecto u otro en el 2027. Claro. Pero este no es el momento. Cuando realmente se está debatiendo la dignidad humana, cuando del otro lado hay un proyecto que se regodea en dar de baja o en reprimir
a los jubilados y jubiladas, la verdad que nosotros tenemos que estar, pero unidos para poder dar discusión a eso que está pasando enfrente. El viernes, entonces, toda la atención puesta en lo que va a pasar en el PJ. Se habla de que vamos a verlo a Jorge Capitanich con Magda Ayala y Atlanta Ancherú. ¿Se concretará? El viernes estaremos dando un mensaje de unidad para empezar a trabajar en ese proyecto esperanzador que el pueblo del Chaco va a tener como alternativa a la hora de votar en octubre y por supuesto de cara al 2027. Muchas gracias, Mariela. No, Gracias por tu tiempo. a ustedes. Mariela Quiroz, en los estudios de Ciudad Televisión. Nosotros vamos a tomar enlace, si tenemos un minuto.